decía que una solución, en vez de identificarse con esto de soluto y solvente, como el que está en mayor proporción o menor proporción, lo que por ahí sería más adecuado decir que el soluto es la sustancia de esa mezcla homogénea que le da identidad a la solución. Entonces, por ejemplo, si yo digo una solución de alcohol 70%, estoy queriendo decir que el soluto es el alcohol. Al que nombro yo es al soluto. Claro. ¿Bien? No nombro al solvente, no digo en agua. Solución de ácido clorhídrico al 19%. Estoy hablando del soluto también, no estoy hablando del solvente. Entonces el solvente, si no se aclara nada, vamos a asumir que siempre estamos hablando del agua. ¿Bien? De la sustancia agua. Y para nosotros cuando hablamos de agua, es la sustancia pura agua, que la manera más pura en que la obtenemos en los laboratorios es a través de agua destilada, o bidestilado, o tridestilado, depende de lo que quieran, ¿no? Puede haber de todo. Pero hablamos de eso. Entonces, fíjense que cuando yo dije alcohol 70%, ¿qué quiere decir? Que el 70% es alcohol, y sin embargo es el soluto, o sea que no está en menor proporción. Entonces, esta definición hace un poco de ruido ya, porque si vos la mirás así, parece que fuera el agua el soluto. Y no, las características, digamos, por las cuales se utiliza esa solución, es porque tiene alcohol, no porque tiene agua. ¿Bien? ¿Y por qué se sigue usando, profe, esa definición? Porque ahora que recuerdo, a principio de año, a mi hijo le enseñaron, no, los textos que le mandaron, o el libro que usan en el colegio, lo daban así como está escrito en el coso, acá en la pantalla, digamos. De que sí, el soluto son esas cosas que no tienen mucha explicación, de decir, viste, ¿por qué siguen diciendo eso? O sea, a lo mejor a nadie se le ocurrió una manera más clara de poder definirlo. Entonces, como, qué sé yo no escribo libros. Está bien, pero digo, si no se cumple siempre, como en el caso que acabas de mencionar, del alcohol al 70-30, o 70-30, donde el solvente no es el que tiene mayor proporción, de última estamos confundiendo. Exacto, sí, sí. Por ejemplo, mirá qué hice yo acá. Al componente en general le puse. Claro. Esa es una modificación que hice yo, porque en los libros ni siquiera dice eso. No. En los libros dice el componente en mayor cantidad, digamos, no dice en general. En general es mayoritaria la proporción solvente de soluto en esa relación. En general. Lo que pasa es que hay casos muy cotidianos de cosas que no cumplen con eso. Por ejemplo, esto de alcohol 70, o el alcohol que compras en la farmacia, que es 95%, menos todavía, es 95% de alcohol, 5 de agua, y es una solución. Claro, profe, pero yo tengo una confusión en ese sentido, porque alcohol 96%, ¿por qué no podemos decir que el soluto es el agua y el solvente es el alcohol? ¿Por qué no podríamos decir eso? ¿Solo por la identidad de la sustancia? ¿Por asociar al soluto con la identidad? Porque si vos lo que querés es utilizar, por ejemplo, vos ¿por qué compras alcohol? Alcohol 95%, digamos, ¿no? ¿Por qué lo compras? Para tomar. ¿No? Para tomar, ponele. Entonces, yo te digo, vos lo comprás por el alcohol, no lo comprás por el agua. ¿Está bien? Entonces, la característica que tiene esa solución de uso o de definición se la da esa sustancia, el alcohol, no el agua. Entiendo. ¿Está bien? Entonces, digamos, ¿qué es lo importante ahí? Digamos? Entonces, esa sustancia que le da la identidad es la que se llama soluto. Porque si no agarrás y tomás agua, ya está. No lo hace al revés. Pero bueno, no te gusta el agua, preferís tomar alcohol, está bien. Entonces, te das cuenta que cuando uno va y compra ácido clorhídrico, es porque quiere el ácido clorhídrico, no quiere el agua. Entonces, es el que te identifica la solución. O sea, el que va a actuar o a funcionar en algo que vos necesitás. Digamos. Lo mismo con el ácido sulfúrico, con cualquier otra. Y uno se acostumbra y no dice, ¿me das una solución de ácido clorhídrico en agua? No, uno va a comprar y dice, dame ácido clorhídrico, dame ácido sulfúrico, dame, qué sé yo, lo que sea que pida, digamos, dame hidróxido de sodio, lo que pida, digamos, nombrás al soluto, no nombrás nunca al solvente. Claro. Entonces eso es lo que digo, podría adoptarse que
asumamos que el soluto es la sustancia de el componente de esa solución que le da identidad a la solución. Claro, está buenísimo, sí, pensarlo, digo. ¿Cómo? Está bien. Que está buenísimo pensarlo así. Uh-huh. Y los libros deberían definirlo quizá de esa manera y no de esta otra que por ahí... Sí, me parece que es más clara además desde el punto de vista químico. Es más claro, totalmente, y aparte uno lo puede razonar de otra manera. Uh-huh. Porque si no, ¿esto qué es? Es una cuestión mecánica nada más, ¿viste? El que hay más y que hay menos. El soluto solvente. Exacto. Y dejar de lado la química por una proporción no tiene sentido. Y mucho mejor pensarlo desde el punto de vista químico. La verdad que sí. Otra cuestión. Como a veces hablamos, como recién les decía, la solución de ácido clorhídrico, de ácido sulfúrico, de hidróxido de sodio, la solución de cloruro de sodio, ahí es donde a veces se produce la confusión, porque nombramos nada más que una sola sustancia. Entonces, al nombrar una sola sustancia, es como que uno implícitamente o inconscientemente puede llegar a creer que hay una sola sustancia. Entonces, a veces termina confundiendo solución con soluto. Sin querer, digamos. Por eso estoy poniendo mucho el ojo con esto y machacando con estas cuestiones para que siempre sepan que la solución tiene más de un componente y que nosotros nombramos en general al soluto. Entonces, cuando hablemos más adelante de densidades de la solución, démonos cuenta que estamos hablando de la densidad de la mezcla. Entonces, a veces cuando decís la densidad de la solución de ácido clorhídrico es 1,19, suelen interpretar que es la densidad de la sustancia de ácido clorhídrico, no de la solución. Y te genera errores de cálculos en las concentraciones. ¿Bien? Claro. Entonces, si nosotros estamos un poquitito más claros con esto, en cuanto al que el lenguaje por ahí nos puede confundir cuando se habla más que nada del soluto y no de la solución, creo que ese error puede salvarse. Después uno puede no darse cuenta a lo mejor cómo se resuelve el problema. Esa es otra cuestión, pero no equivocar esa cuestión conceptual de la densidad de la solución con la densidad del soluto. Bueno, solución saturada, solución sobresaturada, hay muchos términos que se utilizan que yo, si fuese por mí, los cambiaría, los eliminaría del vocabulario, pero tenemos un vocabulario muy rico que suele generar algunas confusiones. Solución saturada, por ejemplo, concentrada. Una solución saturada es la que a una determinada temperatura no admite que se disuelva más soluto. Eso es una solución saturada. Como estamos nosotros a veces que estamos saturados de algo, que no admitimos nada más, bueno, a nosotros, capaz que a nosotros no nos pasa nunca, porque somos recontra tolerantes. Suponete que haya sujetos que sí les pasa. No conozco a nadie. Bueno, ese es estar saturado. En cambio, una solución concentrada puede ser una solución que no esté por ahí saturada. Entonces es muy difícil ponerse de acuerdo en qué es concentrado. ¿Cómo? Que sería antes de llegar al punto de saturación, que esté concentrada. Sí, pero también puede ser esa misma, una solución concentrada. Pero capaz que tiene menos concentración y también es una solución concentrada. Claro. Entonces es muy difícil ponerse de acuerdo en qué momento es diluido y en qué momento es concentrado. Lo manejamos medio arbitrariamente, ¿viste? Y eso a veces puede confundir a los estudiantes. Entonces, cada vez que hablemos y digamos en una solución es diluida, es concentrada, por ahí yo te digo 0,5 molar. No, pero es bastante concentrada. Me decís, ¿cómo bastante concentrada 0,5 molar? Concentrada capaz que es 900 molar. Y digo, bueno, no, 900 molar nunca vas a llegar. Lo máximo que podés llegar es esto. Entonces es como para charlar. Lo que pasa es que los estudiantes nunca vienen y te preguntan estas cosas que te estoy diciendo yo. Entonces siempre queda medio como en la nebulosa toda, qué diluido, qué concentrado. Pero lo que sí está claro, solución saturada. ¿Bien? Y solución sobresaturada, ¿saben qué es? Cuando no se disuelve, profe, cuando queda una parte por ejemplo, que no se disuelve. Por ejemplo, si tenemos... A ver, Karina. No sé si me escucha. No, quería hacer una pregunta con respecto a esto de concentrado o diluido. Si tenemos una solución que dice al 50%, ¿eso no nos está dando pauta de si es concentrada o si es diluido? Porque también nos está dando, ¿no? Podría la ser cantidad del soluto. No es universal, ¿no? Karina. ¿Sabes por qué? Porque la solución
más concentrada, por ejemplo, de ácido clorhídrico que podés obtener es al 37%. Y esa es la solución más concentrada que podés tener de ácido clorhídrico. Entonces, si vos me decís una solución al 50% de ácido clorhídrico, yo te digo, tráemela, dale, a ver si es más o menos concentrado o no. No la conseguís nunca, no la podés obtener. Porque es una limitación del nivel de saturación a la presión atmosférica del cloruro de hidrógeno en agua. Solamente se alcanzan soluciones de esa concentración como máximo. Y aparte la solubilidad cambia con la temperatura, o sea, la misma solución concentrada a determinada temperatura, si la elevás capaz 1000 grados, termina siendo diluida a esa temperatura. Podría ser. Igual no es el caso de que produzcan grandes variaciones. Digo para los manejos de temperatura de esquemas de laboratorio, digamos, no con soluciones acuosas. Pero entonces digo, Karina, lo que digo es, está bien la idea que tirá, pero lo que pasa que es recontra arbitrario cada sustancia qué nivel de saturación tiene. Solución sobresaturada, estaba preguntando. ¿Y cómo Ahí se Mabel mide tiró eso una en cada idea. sustancia? ¿Cómo? ¿Cómo se mide en cada sustancia? ¿Qué cosa? ¿Cada sustancia tiene un nivel propio de saturación? Claro. Es lo que vimos en interacciones moleculares. Cuando vimos interacciones moleculares, que ahora nos estamos metiendo con este tema, vamos a solapar. Por ejemplo, el oxígeno. ¿Cómo hace para alcanzar una solución al 50% de oxígeno en agua? Si el oxígeno es una molécula no polar que tiene interacciones recontra débiles contra el agua, que es una molécula polar. ¿Está bien? Entonces no lográs prácticamente que haya oxígeno disuelto en agua. Si no lo metés a presión, ¿cómo vas a tener soda si no la metés a presión con el dióxido de carbono, Claro. que es una molécula no polar? Entonces, ¿te das cuenta? ¿Es propio de cada sustancia? Claro que es propio de cada sustancia. Porque depende de las interacciones. Cuando se corte, entremos al mismo link. Porque se está por cortar. Bien, quédense pensando, solución sobresaturada, ¿sí? Que cortamos y en el próximo, en el minuto que viene, Johanna nos va a contar qué piensa de solución sobresaturada. Ya le invoqué a Johanna. Pues.